Mi nombre es Rafael Aguilar. Desde hace 15 años trabajo como guardabosques en la reserva del Yunque, un lugar donde la naturaleza parece indomable. Las montañas desaparecen en las nubes y el tiempo parece detenerse. Siempre pensé que conocía cada sendero, cada árbol, cada rincón de este bosque. Pero todo cambió una tarde cuando el cielo se desplomó sobre mí. Era un día extraño. Aunque el cielo estaba gris, el bosque parecía más silencioso de lo habitual, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración. Recibí un aviso urgente. Un grupo de excursionistas estaba atrapado cerca del cerro más alto. Una tormenta repentina los había dejado aislados, y si no llegaba a tiempo, las consecuencias podrían ser fatales. Tomé mi equipo y me adentré en el bosque. La lluvia comenzó ligera, pero rápidamente se convirtió en un diluvio. Cada paso se volvía más difícil. El barro se pegaba a mis botas y el viento agitaba las ramas como si intentaran arrancarse de los árboles. Los truenos retumbaban en las montañas, resonando en mi pecho, y los rayos iluminaban el bosque en destellos que transformaban la espesura en un espectáculo aterrador. Encontré al grupo acurrucado bajo un saliente de roca, empapados y temblando. Sus rostros reflejaban más que frío. Había algo más profundo en sus ojos, un miedo que no podía explicar. Susurraban entre ellos, mirando hacia el bosque como si algo más que la tormenta los hubiera acechado. Les pedí que se movieran rápido. Cada paso hacia abajo era una lucha contra el barro y la fuerza del viento. Fue entonces cuando sentí algo extraño. El aire cambió. Era más pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Un zumbido bajo llenó mis oídos, tan suave que no sabía si era real o imaginado. Un destello blanco descendió del cielo, y el mundo explotó en luz y sonido. El rayo me golpeó directamente en el hombro. Sentí una presión indescriptible, como si la energía estuviera desgarrándome desde dentro. No hubo tiempo para pensar, solo una explosión de calor, un rugido ensordecedor y un olor a ozono que llenó el aire. Caí al suelo, incapaz de moverme. Los gritos de los excursionistas eran ecos lejanos, como si estuvieran a kilómetros de distancia. Todo mi cuerpo estaba paralizado y el mundo comenzó a desvanecerse. Desperté horas después en el hospital. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Mi hombro tenía una cicatriz negra que describieron como la flor del rayo, una marca única que quedó grabada en mi piel. Me explicaron que los rayos que alcanzan a una persona rara vez perdonan, pero yo había sobrevivido. Regresar al bosque fue inquietante. Durante las patrullas, noté cosas que antes no estaban ahí. Los animales se quedaban inmóviles, mirándome fijamente. Sentía sus ojos clavados en mí, pero no podía explicar por qué. Incluso en días despejados, escuchaba truenos en la distancia, y la sensación de que algo me estaba siguiendo no desaparecía. Un mes después del primer impacto, estaba patrullando durante otra tormenta. Todo parecía normal hasta que un segundo rayo cayó, esta vez a pocos metros de donde estaba. La explosión fue tan fuerte que caí al suelo, empapado en barro y con los oídos zumbando. Cuando me levanté, sentí una extraña calma. No era miedo lo que recorría mi cuerpo, sino una familiaridad inquietante, como si el rayo no me hubiera elegido por casualidad. Miré a mi alrededor. El bosque estaba completamente silencioso, como si algo hubiese apagado toda vida en un radio invisible. Los pájaros, que antes llenaban el aire con sus cantos incluso bajo la lluvia, no estaban. Intenté ignorarlo, pero a partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Mis compañeros comenzaron a verme diferente. Lo notaba en la forma en que evitaban cruzarse conmigo durante las patrullas.
especialmente si el cielo estaba nublado. Las bromas ligeras de "traes la tormenta contigo" se convirtieron en silencios incómodos. Una tarde, antes de una tormenta, uno de ellos se negó a salir conmigo. «No es nada personal, Rafael», dijo mientras ajustaba su mochila, «pero no quiero estar cerca cuando caiga el próximo». No podía culparlos. Cada tormenta parecía seguirme, y no pasaba mucho tiempo antes de que un rayo cayera cerca de donde estuviera. El tercer rayo llegó en una noche clara, sin nubes en el cielo. Estaba revisando un área remota cuando sentí un hormigueo en la piel. El aire estaba quieto, cargado. Miré hacia arriba, y el destello llegó antes de que pudiera reaccionar. El rayo impactó un árbol a pocos metros de mí. La madera se partió con un crujido ensordecedor, y el tronco cayó al suelo, humeando. Desde entonces, los insectos desaparecieron de ciertas áreas del bosque que antes estaban llenas de vida. Incluso los perros en la base de la reserva evitaban acercarse a mí. Los impactos continuaron. El quinto rayo cayó mientras revisaba un perímetro con un compañero. Nos habíamos refugiado bajo una pequeña cabaña cuando el rayo golpeó el suelo a solo unos metros de nosotros. La explosión dejó un cráter y nos arrojó al suelo. Mi compañero no volvió a patrullar conmigo después de ese día. El sexto rayo fue el más extraño. La tormenta había terminado y el cielo estaba despejado. Estaba caminando por un sendero cuando sentí una vibración en el suelo, seguida por un estallido de luz. El rayo golpeó mi mochila, quemando una de las correas y dejando una marca negra en el tejido. La séptima tormenta llegó una noche de verano. Algo en el aire me decía que esta vez sería diferente. Mientras patrullaba, los animales desaparecieron y el bosque parecía contener la respiración. Los rayos comenzaron a caer con una intensidad que nunca había visto, iluminando las copas de los árboles como si fuera de día. Llegué a un claro donde un árbol viejo y partido se alzaba como un monumento natural. Sus ramas se extendían hacia el cielo, retorcidas como dedos señalando la tormenta. Era un lugar que nunca había visto antes, y sin embargo, me sentía atraído hacia él. El séptimo rayo cayó directamente sobre mí. No sentí dolor, solo una presión inmensa, como si el aire mismo me envolviera. Por un momento, no escuché nada, ni la lluvia, ni los truenos, solo el zumbido agudo de la energía que pasaba a través de mí. Cuando volví en mí, estaba tirado en el suelo. Mi ropa estaba quemada y el hombro derecho humeaba. Miré alrededor, pero el bosque estaba igual de tranquilo que antes. Después de ese último impacto, algo cambió. No era solo mi cuerpo, era el bosque. Los senderos se sentían diferentes, como si estuvieran vivos. Los árboles que antes pasaban desapercibidos parecían observarme. Mis compañeros comenzaron a llamarme el hombre del rayo, algunos con admiración, otros con temor. Yo no sabía qué pensar de mí mismo, pero una cosa era cierta: ya no patrullo durante tormentas, no por miedo, sino porque entiendo que los rayos no son accidentes. Mis cicatrices no son solo marcas, son un recordatorio de que el bosque, la tormenta y yo estamos conectados de formas que tal vez nunca entenderé. Mi nombre es Diego Vargas y soy guardabosques en la reserva Los Cedros. Este bosque siempre me ha parecido vasto e indomable, pero también un lugar que exige respeto. A lo largo de los años, he patrullado sus senderos, asistido a excursionistas y observado la fauna salvaje. Pensaba que lo conocía todo, hasta aquella noche. Había salido a revisar una zona remota. El bosque estaba inusualmente silencioso y el aire parecía pesado. Entonces, entre las sombras de los árboles,
vi algo que no debería estar allí, una torre de vigilancia. La estructura era vieja, hecha de madera oscura y desgastada por el tiempo, pero sorprendentemente sólida. No estaba en los mapas ni en los registros, y aún así, parecía haber estado allí durante años. Subí los escalones con cuidado, cada crujido resonando como un eco en el silencio del bosque. Al llegar a la cima, me encontré con algo inesperado. Un telescopio antiguo, grande y robusto, orientado hacia un claro distante. No pude resistir la curiosidad. Miré a través del lente, esperando encontrar solo árboles. Pero lo que vi fue inquietante. Un ciervo de pie en el centro del claro. El animal estaba completamente inmóvil, rígido como una estatua. Pero lo que realmente me perturbó fueron sus ojos. No miraban al bosque, sino directamente hacia mí. Aparté la vista, tratando de buscar al animal con mis propios ojos, pero el claro estaba vacío. Cuando volví al telescopio, el ciervo seguía allí, su mirada perforándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que si seguía mirando, algo terrible ocurriría. Bajé de la torre rápidamente, con una sensación de opresión en el pecho. Traté de convencerme de que era solo un efecto óptico, un truco de la luz. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía al ciervo, inmóvil, mirándome desde la distancia. Algo en mi interior sabía que tenía que volver. A la mañana siguiente regresé a la torre, incapaz de quitarme la imagen del ciervo de la cabeza. El sendero parecía más estrecho, los árboles más altos, como si el bosque se hubiera cerrado ligeramente a mi alrededor. Al llegar, noté algo diferente. El telescopio ya no apuntaba al claro, sino a un lugar más cercano. Miré a través del lente, con las manos temblando. El ciervo ya no estaba. En su lugar, vi algo nuevo, una figura humana. Era alta y delgada, y estaba de pie junto a un árbol. Su postura era antinatural, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando el suelo. Ajusté el telescopio para tratar de ver su rostro, pero el lente parecía resistirse. De repente, un escalón crujió bajo mis pies. Retrocedí instintivamente, pero mi pie se resbaló en la madera húmeda. Perdí el equilibrio y caí sobre los tablones de la plataforma. Un dolor punzante atravesó mi tobillo. Intenté levantarme, pero el peso sobre mi pierna era insoportable. Sabía que algo estaba mal. Probé usar la radio para pedir ayuda, pero solo escuché estática. El bosque estaba en completo silencio, roto únicamente por mi respiración entrecortada. Atrapado en la torre, volví al telescopio, buscando algo que me explicara lo que estaba pasando. La figura seguía allí, pero ya no estaba inmóvil. Su postura había cambiado ligeramente, como si estuviera girándose hacia la torre. Pasaron horas, la noche cayó y el frío se volvió insoportable. En algún momento, creí escuchar pasos ascendiendo los escalones. Encendí la linterna y apunté hacia la escalera, pero no había nadie. Cuando volví al telescopio, mi corazón se detuvo. La figura estaba ahora en la base de la torre. Su cabeza se inclinó hacia atrás y por un breve instante sentí que nuestros ojos se cruzaron. La primera luz del amanecer apenas iluminaba el bosque cuando escuché una voz débil a través de la radio. Era uno de mis compañeros. Les expliqué lo ocurrido, tratando de mantener la calma, y me dijeron que llegarían lo antes posible. Mientras esperaba, miré nuevamente a través del telescopio, incapaz de resistirme. El claro estaba vacío, pero las huellas seguían allí, más profundas, como si algo pesado hubiera caminado en círculos durante toda la noche. Cuando finalmente llegaron, me encontraron acurrucado en la plataforma, temblando y con el tobillo hinchado. Me ayudaron a bajar con cuidado. Mientras lo hacían, uno de ellos miró hacia el telescopio. «¿Qué estabas mirando?»,
preguntó. El claro, respondí, pero cuando levanté la vista para señalarlo, me detuve. El telescopio ya no estaba. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mientras me ayudaban a salir del bosque, tuve la sensación de que estábamos siendo observados. Cuando miré hacia atrás, el bosque estaba inmóvil, pero un destello entre los árboles me hizo girar la cabeza rápidamente. No vi nada, pero desde ese día no puedo dejar de pensar en la torre, en el telescopio y en lo que podría estar mirando ahora. En lo más profundo de los bosques, donde la luz del sol apenas roza el suelo cubierto de musgo, se han reportado cosas inexplicables. Para los guardabosques, lo extraño se convierte en rutina, pero hay algo que incluso ellos no pueden ignorar: las voces. Algunos dicen que los espíritus del bosque son los que llaman, mientras que otros creen que son simples ilusiones, producto del aislamiento y la soledad. Pero hay quienes han escuchado voces que reconocen, voces de aquellos que ya no están vivos. Esta es la historia de Olivia, una joven guardabosques que en una densa niebla descubrió lo que ocurre cuando escuchas algo que no deberías. Una espesa niebla se extendía sobre el bosque, cubriendo el terreno con una cortina de blancura inquietante. El silencio era profundo, roto solo por el crujido ocasional de hojas bajo las botas de Olivia, una joven guardabosques que patrullaba su área asignada. Llevaba varios días trabajando en esta zona, y aunque ya había tenido algunos encuentros extraños, lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Mientras avanzaba lentamente por el sendero cubierto de musgo, el aire a su alrededor parecía más denso, casi opresivo. Olivia detuvo su paso un momento, sintiendo una extraña sensación en la nuca, como si algo la estuviera observando. Olivia era una mujer fuerte, con años de experiencia como guardabosques, pero ese día había algo distinto en el aire, algo que no podía identificar. La niebla le recordaba historias que había escuchado de otros colegas, advertencias vagas sobre nunca seguir lo que escuches cuando la niebla es espesa. Los viejos guardabosques hablaban de las voces de los árboles. Olivia siempre había asumido que eran leyendas para asustar a los novatos, pero ahora, en medio de esa neblina, algo en su interior comenzaba a dudar. De repente, un sonido rompió el silencio. Era una voz, lejana al principio, suave, casi ahogada por la niebla. Olivia se detuvo en seco. La voz sonaba increíblemente familiar. Olivia dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo más rápido, pero se negaba a aceptar lo que creía haber escuchado. No, no puede ser, murmuró para sí misma confundida. Olivia escuchó claramente su nombre, pero lo más desconcertante no era que alguien la estuviera llamando en medio de la niebla. No, lo que la dejó paralizada fue que la voz que había escuchado era la de su padre, un hombre que había muerto hace 5 años. La niebla parecía cerrar aún más su visión. Olivia se giró, mirando a su alrededor. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Olivia, ven, dijo esa voz con una familiaridad que le helaba la sangre. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y confusión. No podía ser. Su padre no estaba aquí. Era imposible. Pero la voz sonaba tan clara, tan real. El recuerdo de su padre la inundó. Su risa, sus historias de aventuras, la forma en que solía llamarla cuando era niña. Pero este no era el cálido llamado de su infancia. Había algo frío y vacío en el tono, algo que la hacía dudar. La mente humana es frágil, especialmente cuando se enfrenta a lo inexplicable. Olivia había pasado por situaciones difíciles en su vida, pero jamás había enfrentado algo como esto. La tentación de seguir esa voz, de averiguar si realmente era su padre, la estaba consumiendo.
Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que no debía hacerlo. Algo estaba mal. Olivia respiró hondo, intentando recuperar el control. La radio en su cinturón emitió un breve chasquido. Era el guardabosques jefe, Lucas. Su voz sonaba tranquila, casi mecánica. «Olivia, ¿todo bien en tu sector?», preguntó él. Olivia tardó un segundo en responder, aún asimilando lo que acababa de escuchar. Sí, todo bien. Solo la niebla es densa hoy», contestó con la voz algo quebrada. «Ten cuidado, esa niebla puede desorientar. No sigas nada que no veas claramente. ¿Entendido?», respondió Lucas con tono de advertencia. «Entendido», dijo Olivia, tratando de sonar firme. Cuelga la radio, pero las palabras de Lucas resuenan en su mente. No sigas nada que no veas claramente. Sin embargo, antes de que pueda procesarlo, la voz de su padre regresa. «Olivia, por favor, ven», insistió la voz, esta vez más débil, como si estuviera perdiendo fuerzas. Contra su mejor juicio, Olivia dio un paso hacia la dirección de la voz. A veces, la tentación de lo desconocido es demasiado fuerte. ¿Cómo podía ignorar la voz de su propio padre? A pesar de que sabía que no debía hacerlo, el sonido de esa voz la arrastraba hacia la niebla, como una sirena llamando a un marinero perdido en el mar. Con cada paso que daba, la niebla se volvía más espesa, casi irreal. A su alrededor, los árboles se deformaban en sombras borrosas. Entonces, un crujido detrás de ella la hizo girarse bruscamente. A pocos metros de distancia, una figura emergió entre la bruma. Era un hombre, con un sombrero de guardabosques. Era Jorge, un viejo colega con el que había trabajado en otras ocasiones. Su expresión era seria. «No sigas las voces, Olivia», dijo Jorge con un tono de advertencia. Ella lo miró, sorprendida por su repentina aparición. «Jorge, ¿qué haces aquí? ¿Escuchaste la voz?», preguntó Olivia, aún temblando. «Escucho las voces todo el tiempo, pero no debes seguirlas», respondió Jorge, acercándose lentamente. Olivia lo miró confundida, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Jorge se acercó más, sus ojos llenos de una advertencia que Olivia no pudo ignorar. «No importa lo que digan, no importa a quién te recuerden, las voces no son lo que parecen», dijo Jorge con una seriedad que no dejaba espacio a dudas. El viejo guardabosques había estado allí mucho más tiempo que ella, y su tono no dejaba lugar a vacilaciones. Sus palabras resonaban con una advertencia que no debía ignorar. Pero Olivia estaba dividida. La lógica le decía que Jorge tenía razón, pero el sonido de la voz de su padre la atraía como una promesa que no podía rechazar. Olivia miró hacia la niebla, donde la voz de su padre parecía llamarla nuevamente. Sin embargo, algo en la mirada de Jorge la detuvo. Había un aire de desesperación en su rostro, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. «Hace años, yo también escuché la voz de alguien que amaba, alguien que ya no estaba. Pensé que si lo seguía, lo encontraría. Pero lo que encontré no era mi esposa, y no quiero que te pase lo mismo», explicó Jorge con una tristeza palpable. Olivia tragó saliva, sintiendo una punzada de miedo en su estómago. La niebla a su alrededor parecía cerrarse más, y la voz de su padre sonó una vez más, ahora más débil, más suplicante. «Olivia, no me dejes», susurró la voz, cargada de desesperación. Ella apretó los puños, sus emociones luchando contra la razón. La tentación de seguir la voz de su padre era casi insoportable. Pero algo en las palabras de Jorge la hizo detenerse. Tal vez las voces realmente no eran lo que parecían. Tal vez era solo el bosque, jugando con su mente. Pero si se equivocaba, ¿qué perdería? Olivia se dio la vuelta,
decidiendo finalmente alejarse de la voz. Jorge la siguió, caminando a su lado mientras la niebla comenzaba a disiparse lentamente. A medida que se alejaban, las voces disminuyeron hasta que desaparecieron por completo. En los bosques más oscuros y remotos, la mente puede jugarte malas pasadas. Las voces que escuchas, los susurros que parecen venir del pasado, son trampas que pocos pueden resistir. Olivia tuvo la suerte de no caer en la tentación, pero otros no han sido tan afortunados, porque en la niebla, no todo lo que llama tu nombre quiere que regreses sano y salvo. Olivia y Jorge finalmente salieron de la zona cubierta por la niebla. Ella respiraba con más facilidad, pero en su interior sabía que jamás olvidaría ese día. A veces, por las noches, cuando la niebla es espesa, aún cree escuchar la voz de su padre, pero nunca, nunca vuelve a seguirla. Si disfrutas de historias que te erizan la piel y te hacen dudar de lo que conoces, suscríbete y activa la campanita para más relatos aterradores. Comparte este video con alguien que no se atrevería a perderse en la niebla y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que realmente sucede en lo más profundo del bosque? La historia que voy a contarles hoy es real. Una experiencia que viví en lo profundo del Parque Nacional Denali, en Alaska. Un lugar donde las leyes de la naturaleza parecen regirse por algo más que simples fenómenos físicos. Pero antes de entrar en detalles, quiero que entiendan algo. Este lugar, con su belleza imponente y desoladora, tiene un poder extraño sobre quienes se aventuran en él. No es solo el frío, ni las montañas cubiertas de nieve que se extienden más allá del horizonte. Es la soledad, el silencio casi absoluto, y esa extraña sensación de que el tiempo, allí, se detiene. Pero no el tipo de soledad que uno puede desear o disfrutar, sino una soledad que tiene vida propia, que te envuelve y te observa. En ese entorno, cualquier pequeño sonido resuena con fuerza, y la mente comienza a jugarte trucos, haciéndote creer que hay algo más entre esos árboles cubiertos de nieve. He sido guardabosques en Denali durante más de una década. Conozco estos paisajes como la palma de mi mano, y sin embargo, lo que me ocurrió aquel invierno me sigue perturbando hasta el día de hoy. Una tarde fría y tranquila, en pleno invierno, mientras patrullaba una sección remota del parque, escuché un sonido que me heló la sangre. Una señal SOS, clara y precisa, emitida a través de mi radio. En ese momento no lo sabía, pero esa simple señal cambiaría mi vida para siempre. Lo primero que hice fue verificar los registros. Ningún visitante había sido autorizado para acampar en esa zona en semanas. Nadie debería haber estado allí. Sin embargo, la señal era fuerte, constante, demasiado clara para ser un eco lejano. Estaba seguro de que venía de algún lugar cercano. Era mi deber investigar, así que preparé mi equipo y salí en su búsqueda. Mientras caminaba, la nieve caía lentamente, cubriendo el suelo con una capa cada vez más gruesa. El viento aumentaba su fuerza, y aunque el parque siempre había sido frío, ese día sentí algo diferente. Una especie de presión en el aire, una tensión palpable, como si algo invisible estuviera acechando, esperando a ser descubierto. Seguí caminando, confiando en mi instinto. Llevaba años patrullando ese parque, pero nunca había sentido algo así. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, y de vez en cuando juraría haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Tal vez eran solo ramas agitadas por el viento, o tal vez no. Después de varias horas de búsqueda, lo vi. Entre los árboles, una tienda de campaña solitaria se alzaba en medio de la nieve. No había ninguna señal de vida alrededor, ni huellas recientes. Me acerqué con cautela. La tienda estaba desgastada por el tiempo.
pero era evidente que había sido montada con cuidado. Algo no encajaba. Abrí la cremallera esperando encontrar a alguien dentro, pero lo que vi me dejó helado. No había nadie, solo una fina capa de polvo cubriendo el suelo, como si nadie hubiera estado allí en años. Lo más extraño de todo era que la tienda coincidía perfectamente con la descripción de un equipo de camping reportado en un caso de desaparición años atrás. 5 años, para ser exactos. Un hombre había entrado al parque y nunca regresó. Las búsquedas exhaustivas no dieron ningún resultado, y su caso había quedado archivado como otro misterio sin resolver de las montañas de Alaska. Pero allí estaba su tienda, intacta, como si hubiera sido dejada hace apenas unos días. Regresé a la base, conmocionado. Revisé los informes, hablé con mis compañeros, pero nadie pudo explicarlo. Al día siguiente, decidimos volver al lugar con un equipo de rastreadores. Cubrimos cada centímetro del área, buscando alguna pista, cualquier señal que pudiera explicar lo que había ocurrido. Pero no encontramos nada, ningún rastro de vida, ninguna huella. La tienda estaba allí, inmutable, como una cápsula del tiempo en medio del desierto helado. Con el paso de los días, comenzaron a circular las teorías. Algunos decían que quizá había sido víctima de las condiciones extremas del lugar, que había sucumbido al frío y la soledad. Otros, más escépticos, sugirieron que tal vez había sido un montaje, que alguien había querido jugar una broma macabra, pero ninguna de esas explicaciones me convencía. Yo había estado allí, había sentido esa extraña atmósfera, esa presencia indescriptible que parecía acechar entre los árboles. A veces me pregunto si la tienda y la señal SOS eran algo más que simples objetos abandonados. Tal vez eran un eco de un suceso que nunca debió haber ocurrido, un recuerdo atrapado en el tiempo, resonando en el aire frío del parque. Tal vez esa señal no era solo un llamado de auxilio físico, sino algo más profundo, una advertencia o una manifestación de algo que aún no podemos comprender. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. En las semanas siguientes, varios guardabosques reportaron haber escuchado la misma señal en diferentes partes del parque, siempre en zonas remotas, donde nadie debería estar. Nunca encontramos a nadie, y la señal siempre desaparecía después de unos minutos, como si fuera una ilusión, un reflejo de algo que estaba tratando de comunicarse con nosotros. Un día, recibí un mensaje anónimo en mi radio personal. No era una transmisión oficial del parque, ni algo que pudiera rastrear fácilmente. Era simplemente una voz, débil y distorsionada, que repetía una frase una y otra vez. No estamos solos. Me pregunté si tal vez la desaparición del excursionista y la señal SOS estaban conectadas con algo mucho más antiguo, más oscuro. Las montañas y los bosques de Alaska han sido testigos de innumerables leyendas, muchas de las cuales hablan de entidades o fuerzas que habitan en las sombras. ¿Era posible que esa señal SOS fuera más que un simple pedido de ayuda? ¿Podría ser que algo en esas tierras salvajes estuviera tratando de enviarnos un mensaje, o tal vez de advertirnos sobre su presencia? Con el tiempo, la tienda fue retirada y archivada como evidencia en el caso de desaparición. Pero algo me dice que la historia no terminó allí. A veces, cuando estoy solo en una de esas largas patrullas por el parque, siento que alguien o algo me observa. El viento sopla de una manera diferente, como si llevara consigo susurros que no puedo entender. Y aunque intento no pensarlo demasiado, en el fondo sé que ese hombre, el dueño de la tienda, nunca se fue realmente. Tal vez está atrapado en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Su señal SOS sigue resonando,
esperando ser escuchada. No volví a escuchar esa señal, pero muchos otros guardabosques han reportado lo mismo. A veces, en la noche, cuando el viento sopla con más fuerza y la luna ilumina el parque de manera inquietante, la radio se enciende sola, emitiendo esa misma señal. Y aunque sé que debería ignorarla, hay una parte de mí que siempre siente la tentación de responder. El caso del excursionista desaparecido en Denali sigue sin resolverse, y la señal SOS se ha convertido en uno de los misterios más perturbadores del parque. Algunos dicen que todo tiene una explicación lógica, que el frío y la soledad pueden hacer que la mente juegue malas pasadas. Pero otros, como yo, creemos que hay fuerzas en este mundo que simplemente no podemos entender. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos de misterio, de intriga, de lo inexplicable, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like, comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios qué otros misterios te gustaría que investiguemos. Recuerda, en los lugares más inhóspitos siempre hay algo que acecha, esperando ser descubierto.